Buenas tardes. Cuando Mireya me invitó a hacer esta presentación y la responsabilidad de poder hacerlo y en 15 minutos, yo creo que esto es más difícil que haber hablado de transporte o de cualquier otra cosa, pero vamos a intentar hacerlo mejor. Cuando uno conoce y trabaja con el doctor Paniagua es realmente motivante. Yo creo que, yo les cuento, yo programo a veces visitas con él. Empecé programando visitas de 1 hora y me tardaba 3 horas, programo 3 y me tardo 4, porque siempre hay algo de qué hablar y uno sale motivado a seguir haciendo cosas, y creo que eso es algo que él ha transmitido a toda la gente que ha tenido cerca. Entonces, vamos a tratar rápidamente en este breve espacio darles una semblanza de lo que es el doctor Paniagua, de lo que ha hecho y de lo que significa y cómo ha movido las cosas en México y en el mundo. Él es de una de las ciudades coloniales más bellas de México. Él es de la ciudad de Morelia, y en esa ciudad hizo toda su educación primaria y es egresado hizo su licenciatura como médico en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y como todas las gentes, el que es bueno desde que empieza, y no como que eso no se vuelve, eso se trae. El doctor fue el mejor alumno desde que estaba en la escuela de la Facultad de Medicina, y también hay cosas que uno trae, y hacer investigación junto con clínica también es algo que él desarrolló desde sus primeros tiempos. El doctor fue auxiliar de investigación en la Unidad de Investigación Biomédica del Centro Médico Nacional. Hizo un internado rotatorio de pregrado con muchas ventajas, porque no sé si fue igual al de nosotros, que no dormíamos, pero lo hizo más en investigación, en un área de investigación que la parte clínica. Su misma residencia es una residencia mucho más enfocada a investigación biomédica en el área de nefrología, en el Hospital General de Nefrología y la Unidad de Investigaciones Biomédicas del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y después, finalmente, él terminó su doctorado en investigación en medicina por parte de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Eso es rápidamente una pequeña semblanza de cuáles fueron sus antecedentes y qué hizo en la escuela el doctor Paniagua. Obviamente, una de las grandes partes que tiene es una parte de docencia. Les puedo decir, él hace docencia formal, y yo me puedo contar con él entre los que somos sus alumnos no formales, que hemos trabajado con él por mucho tiempo y aprendido gran cantidad de cosas. Él fue por un tiempo profesor de metodología de investigación biomédica en la maestría de ciencias médicas para la UNAM y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la institución en la que colabora actualmente, en el Centro Médico Nacional La Raza. Después fue asesor para tesis del curso de maestría y doctorado para ciencias médicas en la UNAM. Cuenta a la fecha con 16 alumnos de maestría y 10 alumnos graduados de doctorado, y es asesor de las tesis en el curso de maestría de biología experimental de la UAM en la unidad de Iztapalapa desde septiembre hasta la fecha. Es una gente que, yo puedo contar claramente los alumnos formales, pero yo creo que tiene una gran cantidad de seguidores informales que nos ha formado, nos ha guiado y nos ha contagiado el deseo de hacer cosas diferentes y de hacer investigación. Como parte de esto, el doctor ha tenido reconocimiento del CINVESTAB, del Comité de Investigación, y vamos a hablar después de muchos otros reconocimientos que él ha tenido. Hablar de una gente que tiene varias páginas del PubMed, cuando uno busca sus referencias bibliográficas, es muy difícil. Yo fui a buscar y dije, bueno, y de todo esto que está escrito aquí, cuando uno ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas, 7 páginas del PubMed y siguen saliendo cosas, ¿de qué vamos a hablar? Si este es un curso de diálisis peritoneal, creo que voy a tomar algunas cosas críticas de en la parte en lo que él ha contribuido, no solamente en el mundo, sino inicialmente en su país, en México, cómo él ha sido, desde que empezó a trabajar en diálisis peritoneal, un motor que, si bien nos ha ayudado mucho a los médicos y nos ha enseñado, yo creo que nadie como los pacientes se han visto beneficiados por todo lo que él ha hecho y todo lo que él ha mostrado y los cambios que ha logrado en el manejo de pacientes a través de investigación, hasta cambios en políticas públicas que le han dado, como les digo, gran beneficio a los pacientes en diálisis. Cuando uno tiene esa capacidad, primero de transformar gentes y educar, y después transformar la atención de los pacientes, creo que son contados los dedos de la gente que podemos hacer que eso o contar que eso sucede. Es el primer trabajo del doctor Paniagua que yo les quiero mostrar en esta parte. Es él, junto con otro grupo de gentes y de la directiva del Instituto Mexicano del Seguro Social, inicialmente se dedicaron a ver qué pasaba cuando arrancó la diálisis peritoneal en México. Como les muestra la gráfica, inicialmente teníamos una gran cantidad de pacientes en diálisis peritoneal intermitente y muy pocos pacientes, o una proporción menor de pacientes en diálisis peritoneal continua ambulatoria. Investigaron qué pasó con los programas, quiénes estaban capacitados.
Y a través de ciertas políticas y movimientos dentro del instituto les puedo decir que a la fecha esto es algo completamente cambiado. Los programas de diálisis peritoneal intermitente han desaparecido del instituto, todos los pacientes se tratan en casa y la diálisis peritoneal intermitente es una modalidad que se utiliza en forma temporal mientras los pacientes están en entrenamiento, capacitación, pero es algo que cambió y empezó a cambiar desde la fecha en la que decidieron cambiar a través de esta investigación los costos, lo que se tenía, y el doctor empezó ahí esta parte de la diálisis peritoneal. Otra de las grandes cosas que ellos encontraron, de los grandes problemas que encontraron en esta investigación era la tasa de peritonitis. Uno de los grandes problemas que se tenían era la tasa de peritonitis y también se pusieron a pensar, porque el doctor nunca ha dejado de ver, bueno, ya encontramos esto, mejoramos esto, ¿qué es el siguiente paso que vamos a dar? Si tenemos una tasa de peritonitis muy baja, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Este es un ensayo clínico, y lo que van a escuchar son ensayos clínicos controlados, no simplemente ensayos observacionales, sino mucho de esto es investigación y mucha medicina basada en evidencia. Este es un ensayo clínico controlado en el que en ese tiempo en México se estudió lo que se utilizaban sistemas convencionales, se utilizaron sistemas en y sistemas en Twinback. Si ustedes revisan lo que en ese tiempo era la investigación en peritonitis, la mayoría de los estudios evaluaban y revisaban dos sistemas uno contra otro. Esto es de los pocos estudios o de los pocos ensayos clínicos controlados que se evalúan, que evalúan tres diferentes sistemas. ¿Cuál fue el impacto de esto? No solamente fue el impacto de mostrar que esto podía alterar o manejar a los pacientes en peritonitis. El impacto más grande lo recibieron los pacientes. ¿Por qué? Porque una rama del estudio fue un estudio con un componente fuertemente económico y le mostró a la institución que maneja el 70% de los pacientes en diálisis en México que a pesar de que las bolsas eran más caras, utilizar un sistema de doble bolsa, cuando se comparaban los desenlaces clínicos y los costos totales de la terapia, el paciente podía sobrevivir mejor y además ser más económico para el instituto. Y a partir de ahí, a través de licitaciones públicas, jamás se ha vuelto a permitir en México que los pacientes que se tratan a través de esta institución vuelvan a recibir un sistema que no sea diferente a un sistema de doble bolsa. Y creo que esto ha sido una de las contribuciones más importantes que nosotros podemos contar en México y que los pacientes pueden recibir a través de las contribuciones del doctor. Pero yo creo que si nosotros hablamos de algo que represente lo que se ha hecho en México y que pocas veces se valora fuera de nosotros los latinos, fuera de México, lo primero, mucha gente lo que utilizan o lo que refieren son otros estudios, pero es este estudio ADEMEX, y de ADEMEX yo me podría sentar con ustedes a contarles media hora de anécdotas desde lo que pasó, cómo salió el nombre. Estaban sentados una serie de investigadores brillantes en una mesa diciendo, bueno, cuando ya estaba decidido, se habían salido a relajar y dijeron, bueno, ¿y esto cómo se va a llamar? Y el doctor Paniagua dijo, bueno, si los gringos tienen el CANUSA, pues nosotros vamos a hacer nuestro estudio de adecuación en México y esto se va a llamar ADEMEX. Y a partir de ese momento, todos los que estábamos involucrados en el proyecto se empezó a llamar así. Todos decíamos, ¿y cómo va el ADEMEX? ¿Y dónde está el ADEMEX? La gente que empezó a trabajar y a entender de este proyecto lo conocía como el estudio ADEMEX. Todos conocen, y si no les voy a recordar rápidamente cuál fue la intención del estudio. Y hay mucha gente joven que esto no lo va a comprender, y algunos, aunque tenemos canas, sí entendemos esto. Nosotros vivíamos para el KTB y a mí cuando me invitaron a participar en ADEMEX yo decía, bueno, se van a morir los pacientes si yo hago esto. Si mis pacientes tienen 5 cambios, ¿por qué les voy a bajar la dosis de depuración? Pero la gente como el doctor Paniagua, la gente como John Morán hablaron con nosotros y nos dijeron, a ver, ¿realmente hay evidencia sólida para mostrar esto? Todos son estudios observacionales. Y finalmente a mí lo que me convenció platicando con el doctor Paniagua en ese tiempo me decía, a ver, en el IMSS todos los pacientes no tenemos bolsas de 2,5 litros. Hay bolsas de 2 litros para todos. Si nosotros demostramos que esto es real y que funciona, vamos a poder lograr que el resto de los pacientes fuera del estudio puedan recibir este tipo de soluciones. Creo que me convenció el argumento y empezamos a trabajar en ese tiempo en ADEMEX. Esto fue un ensayo clínico controlado y en ese tiempo era diseñado para probar la hipótesis de lo que todo mundo de nosotros repetíamos cuando nos invitaban a hablar de adecuación, que teníamos que aumentar las dosis de diálisis, que teníamos que alcanzar KTBs y que teníamos que alcanzar depuraciones de creatininas y que eso iba a ser lo que iba a cambiar la vida de los pacientes. ¿Qué íbamos a medir o qué se decidió medir? El resultado más duro que se podía medir, que era mortalidad.
no buscar cualquier otra cosa, sino afectar en la mortalidad y cómo podemos cambiar el desenlace de los pacientes. Y secundariamente medir otra serie de marcadores, nutrición, calidad de vida y otras mediciones. Esto era un reto. La Ciudad de México, la República Mexicana es una kilómetros por todos lados, y la decisión era cómo hacemos que participe gente del norte que tienen superficies corporales muy parecidas a las de Estados Unidos, con promedios de 1.83, los que vivimos en el centro, que somos como yo promedio, y los que viven en el sur, que son chaparritos. Entonces, más chaparritos que yo, eso ya es importante, así como el doctor Uribe. Entonces, así como el doctor Uribe. Fueron 19 hospitales, se invitaron a participar a todas las áreas del sector salud en México, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, hospitales de todas las áreas participaron porque queríamos que esto representara lo que pasaba en México. Entonces, ustedes pueden, hay cosas de que se tuvieron que rentar departamentos especiales para hacer colocar todas las muestras, todos los archivos, todo, y el doctor decía que tenía rentado un departamento en un hotelito con varias muchachas y que llegaba a revisar todos los días qué era lo que pasaba ahí, porque ahí se tenía que guardar todas las muestras. Imagínense la papelería de 900 pacientes, muestras que se movían de 900 pacientes cada mes, depuraciones de orina, depuraciones de creatinina, de todos estos lugares de México, para concentrarlos en un laboratorio central y poder hacer todos los estudios y tener la fortaleza que no pudieran decir que algo se nos había salido de control. Este fue el comité, lo que nosotros llamamos el comité que dirigía el ADMEX, un grupo de gentes, todos brillantes, y además yo, que estaba invitado. Estaba John Moran, que es un agente con una mente muy brillante, Salim Edbonesh, que era la agente de estadística, el que manejaba todos los datos y toda la estadística, obviamente dirigiéndonos a todos el doctor Paniagua, Ricardo Correa, que es un agente también ampliamente conocido por ustedes, y en ese momento yo fui invitado a trabajar en Baxter y ser la conexión entre Chicago, México y el Instituto Mexicano del Seguro Social en este comité. Y la foto del que nos falta, que es Dante Amato, que no aparece en Google, en ningún lado lo encontré. Sí, tú la tienes, pero la tienes guardada, Mar, y a mí nunca me han dicho eso. Pero este estudio era tan importante que teníamos nosotros un comité de revisores, porque esto, lo que nosotros hiciéramos o lo que sucediera, debería de estar avalado por la gente que había dicho lo que nosotros íbamos a comprobar por la última década. Esa gente era Carl Nolf, y yo creo que si ustedes ven la lista, Ben Lincoln, Peter Blake, John Burkhardt, y después se involucró al doctor Dimitros Europoulos, que fue el chairman de la presentación de ADMEX en México. Como ustedes pueden ver, cuando ustedes revisan la lista de toda esta gente, tenía toda la solidez y toda la confianza como para poder mostrar lo que el mundo quería, que había un ensayo clínico controlado que iba a avalar lo que la última década se había dicho, que el KTB y la depuración de creatinina salvaban a los pacientes. ¿Quiénes sufrieron durante ADMEX, si podríamos llamarlo así? Hay dos pequeños y anécdotas que me contaron la semana pasada. Les puedo decir que este pequeñín que ustedes ven aquí, veía que su papá, nosotros asegurábamos, y cuando nos sentamos, cuando Ed calculó la salida, cómo iba a ser la salida de pacientes, en qué tiempo íbamos a empezar a encontrar diferencias, todos habíamos pensado que a partir del primer año, después de enrolar al último paciente, las curvas de supervivencia con lo que se había dicho y lo que se había mostrado se tenían que empezar a separar, que no había manera de que eso sucediera, que pasara algo diferente. El problema es que nosotros teníamos reuniones regulares en Chicago, iba el doctor Paniagua, iba Dante, y llegaba John, llegaba Ricardo Correa, iba yo, y nos sentábamos con Salim y Eden, y empezamos a revisar las bases de datos. ¿Y ya se separaron? No. ¿Ni un poquito? No. El doctor Paniagua siempre ha sido muy curioso, y junto con la base que nos daban nosotros se llevaba una base de datos a su casa. Y estaba preocupado de que las cosas no salían. Entonces se sentaba todas las tardes cuando llegaba del laboratorio a revisar la base de datos. Y me contaron, porque esto sí no lo pude haber visto yo, que este pequeño un día, después de ver a su papá todos los días sentado en la computadora, haciéndose así en la cabeza, viendo que las cosas no daban, se sentó con él y le dijo: papi, ¿qué no entiendes? Yo te explico. Entonces son de las cosas. Y la otra cosa que me contaron, que después de eso, esta pequeña que está aquí dijo: yo de medicina no quiero saber nada. Ya en la actualidad es actuaria. Entonces dijo: no, ya después de ADMEX y esto yo no quiero saber. Y él sí dijo: creo que es lo que yo quiero hacer, y está estudiando medicina. Pero esa es la gente que acompañó al doctor durante todo este trayecto. Entonces sucedió ADMEX,
Pasó el primer año y no se separó nada, la curva. Pasó el segundo año, tampoco pasaba nada. Al tercer año, después de enrolar al último paciente, la decisión fue: ¿qué vamos a hacer? Esto no va a cambiar. Esta es la decisión del mundo. Imagínense irle a decir al mundo que lo que habían dicho todos estos genios, y decíamos nosotros también, entre otros, por muchos años, no era cierto. Que no había evidencia para decir que incrementar las dosis de diálisis les ayudaba a los pacientes. Esta noticia no se podía dar de golpe. Imagínense decir esto de golpe en un congreso y esto, sentados ahí todo este grupo de gurús que estaban esperando la respuesta de Max y decirlo. Entonces se tuvo una reunión un sábado en la mañana y se les invitó a que estuvieran y se les contaran los resultados de ADMEX y prepararlos para lo que se venía. Entonces me acuerdo que estábamos reunidos. El único que no estaba presente en ese momento de cuerpo era John Burkhardt, y a mí me llamó la atención que no fue porque estaba de guardia en su hospital. Estaba vestido en una bata en su hospital y lo conectaron por una videoconferencia, pero quería estar en la presentación de los resultados. Pero toda esta gente estaba reunido en ese salón, todos en conjunto con el grupo del Steering Committee del estudio. Y John estaba ahí con nosotros. Entonces yo recuerdo cuál fue la dinámica que se les hizo. Lo primero que se hizo con ellos, se les presentaron las tablas de aleatorización de los pacientes. Dijeron: a ver, les vamos a presentar cuál fue el modelo del estudio, cuál fue material y métodos. Y en estos materiales y métodos les preguntaron a estos gurús: ustedes, después de ver esto, los grupos están bien aleatorizados, no hay diferencia en grupos, hombres, mujeres, la enfermedad, la causa de la enfermedad, el porcentaje de diabéticos entre uno y otro. Y después les pasaron esto: la tasa de filtración glomerular, si los pacientes eran anúricos, las tasas de depuración peritoneal de creatinina. La pregunta para ellos fue: ¿alguno de ustedes tiene alguna duda de que la aleatorización no es correcta? No, todo está perfecto. ¿Alguno de ustedes considera que la metodología no fue la adecuada? No, todo está correcto. Entonces se sentó el doctor Paniagua, que hizo esta parte de la presentación, y se paró Ed Bonich, que es el que iba a defender la parte estadística y la parte matemática. Entonces yo me acuerdo que él les preguntó a todo este grupo: bueno, ¿y ustedes qué creen que salió? ¿Cuál creen ustedes que es el resultado? Todos dijeron: incrementar las dosis de diálisis aumenta la supervivencia de los pacientes. Y entonces Ed hizo esto y les mostró la tabla. Todos se fueron para atrás y dijeron: no, sí, este es el resultado. No, a ver, regrésate a la tabla, queremos ver la autorización. Saca la computadora y Ed pregunta: si ya analizaron esto, sí, no hay diferencia. Analizaron por grupos, sí, hicieron por todo. Ya nos habíamos sentado una mañana en Chicago haciendo cualquier cantidad de preguntas tratando de encontrar, porque sabíamos qué era lo que íbamos a ver. Los que estuvieron en la reunión, bueno, otra cosa que sucedió en ese momento que estaba la discusión, Peter Blake desapareció de la sala. Peter Blake salió y desapareció de la sala y regresó en 7 minutos y llegó y dijo: acabo de hablar con Sarah Pritchard, que es la presidenta del Congreso Internacional, y vamos a tener un horario estelar para presentar estos resultados. Esto no puede tardar más en que se presente a la comunidad. Y el Congreso era en un mes, algo así, si no me equivoco. Entonces ya hablaron con Ramón, le dijeron: doctor, prepárese, tiene el horario estelar durante el Congreso, porque este estudio no podemos esperar a que se presente a la comunidad. Y de ahí se presentó el estudio ADMEX. Quienes estuvieron en la reunión en el Congreso durante la presentación en Montreal, todos lo que se escuchó cuando igual se hizo con el auditorio, todos fuertes creyentes del KTB, todos fuertes creyentes de la depuración peritoneal de creatinina y de la depuración de creatinina, cuando vieron esta tabla, y no les miento, se oyó un ¡ah! En la sala. Los que estuvieron ahí no me van a dejar mentir que eso fue lo que se escuchó cuando pusieron la gráfica de que no había diferencias. Yo recuerdo cuando salí, entre las cosas curiosas, un buen amigo brasileño, el doctor Bevilacqua, me decía: ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues ver a los pacientes, porque parece ser que esto no es lo que nos va a ayudar, tenemos que empezar a buscar qué es lo que sucedió. Entonces esto es parte de lo que ADMEX, cómo se dio ADMEX y las 20,000 cosas que pasaron alrededor del estudio. ¿Cuál ha sido el impacto de ADMEX? ADMEX, junto con un estudio que se publicó posteriormente en Hong Kong, fueron una base fuerte para el cambio de las guías en el manejo de los pacientes en diálisis. Y además es un paciente que ha recibido algo así como 2,005 citaciones, le han dedicado 35 editoriales y realmente ha tenido impacto en los cambios en las guías
en las guías para el manejo de los pacientes. Entonces, yo creo que es un estudio hecho por latinos con un gran impacto a nivel internacional. ¿Qué más se ha dado? Junto con ADMEX, este fue el estudio básico, pero junto con ADMEX se dieron otros estudios secundarios, estudios de calidad de vida. Este estudio muy interesante sobre el valor predictivo de factores natriuréticos. Recientemente las bases de datos se han utilizado para buscar las fórmulas para adecuación, para cálculos de depuración y muchos otros estudios que yo les puedo seguir pasando de lo que ha hecho el doctor Paniagua. Él ha seguido involucrado en entender qué pasa con la enfermedad renal crónica en México, entender qué pasa en la enfermedad renal en América Latina. Y este estudio es altamente comparable con un estudio que se publicó recientemente en que los resultados entre lo que él pone y lo que se publicó recientemente no hay ninguna diferencia. Esto ya lo había mostrado el doctor Paniagua desde hace tiempo. El doctor ha tenido múltiples reconocimientos. Entre ellos ha pasado por los diferentes niveles como investigador nacional en México, pasado por nivel 1, nivel 2, en la actualidad es nivel 3 de lo que se llama el SNI, no cualquiera está en el nivel 3 de SNI como investigador en México. Como les mencionaba, ha tenido el reconocimiento por las tesis de doctorados ganadoras con sus alumnos. Él ha sido presidente y fue el presidente en el 2010 del Congreso Internacional de la Sociedad de Diálisis Peritoneal, al cual nos representó muy dignamente en México. Y este es un reconocimiento especial, este es un reconocimiento que otorga Thomson Reuters y el CINVESTAO, que es un área de investigación muy fuerte en México, y se lo otorgan a él por haber publicado el artículo que es más citado en la última década en el área de la medicina clínica. Es para que vean el impacto que ha tenido ADMEX y cómo es reconocido cuando menos en estas áreas. Y esta es la familia del doctor Paniagua. Yo creo que esta es la chica que no quería ser médico después de ADMEX, en la actualidad es actuaria y está, ahorita va a decir ella dónde está, y está su hijo que está estudiando medicina. ¿Te molesto con los audios, por favor? Hola papá, muchas felicidades por el reconocimiento, por todo tu trabajo y esfuerzo y tu excelente trayectoria como médico investigador y además por ser una excelente persona. Te mando un fuerte abrazo, saludos y espero que la sigan pasando muy bien. Papá, muchas felicidades. Este es un reconocimiento no solo por tu gran trabajo y tu desempeño académico, sino por la pasión con la que te desempeñas en cada día y en cada uno de tus proyectos. Estoy muy orgullosa de ti y te mando un beso y un fuerte abrazo desde Holanda. Te quiero mucho. El doctor Ramón Paniagua. Y del capítulo latinoamericano de peritoneo diálisis se hace entrega de un reconocimiento al doctor Ramón Paniagua. Gracias, doctor Paniagua, por toda su labor y su trabajo. Merecido. No, sobrado. Gracias nuevamente, doctor. El doctor Paniagua ahora nos va a dar una mirada a qué ha pasado con el ADMEX, una mirada actual. Adelante, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias al
comité organizador, muy especialmente al doctor Lorca, a la doctora Mireya, y desde luego a los amigos que están aquí, que son muchos. A todos les agradezco con todo corazón me parece inmerecido reconocimiento, porque detrás de este trabajo hay mucha gente, mucho esfuerzo y muchos años. Lo comparto con todos con muchísimo gusto y bueno, no aburrirlos, voy a tratar de hacer una revisión de lo que fue ADEMEX, de lo que será el cambio en el futuro de la prescripción de diálisis y en el entendido pues de que son cosas que no están acabadas. Esto es un proceso dinámico, ojalá que pudiéramos llegar al punto óptimo de no tener que tratar pacientes con diálisis. Ese realmente sería la meta a donde debiéramos llegar. Pero bueno, mientras tanto pues habrá que seguir enfrentando los retos, tratando pacientes y hacer lo posible de que no se mueran. Si se van a morir, pues que sea lo más tarde posible, y si no es muy tarde, pues que sea con el menor sufrimiento posible. Estos son los puntos que voy a revisar con ustedes. Primero voy a hablar de los antecedentes de adecuación y después iré tratando de desglosar cada uno de estos puntos. Los antecedentes, aunque ya para mucha gente joven no está claro, algo lo mencionó Alfonso Ramos, que agradezco también su presentación. Notarán que pues es un gran amigo y que hemos recorrido juntos una serie grande de eventos, de acontecimientos relacionados con la investigación clínica. El primer punto en el que se prescribió la diálisis fue esencialmente en la discusión de las propiedades de los filtros de hemodiálisis. Hay que recordar que como tratamiento primero fue la hemodiálisis y después la diálisis peritoneal. Para 1971, apenas un poco después de que se empezó a aplicar la hemodiálisis ya como un tratamiento generalizado, se describió el concepto de metros cuadrados por hora. Metros cuadrados por hora quería decir el tamaño, las características del filtro por el tiempo en el que se aplicaba el tratamiento. Para los años 70 también se empezaron a diferenciar los efectos de la hemofiltración, la hemodiafiltración y la hemodiálisis, y se empezó a diferenciar la remoción de moléculas medias. Ahora pensamos que moléculas medias es un concepto muy novedoso, en realidad no tanto porque si ven ustedes, pues esto tiene ya una buena cantidad de tiempo de que se empezó a hacer la diferenciación. Pero para los 80 se empezó a establecer ya la relación entre el tiempo de diálisis, la remoción de moléculas pequeñas y los resultados clínicos. Este es uno de los estudios más citados, más importantes, y vean la fecha, 1981. Para 1985 se introdujo la cinética de urea como un predictor de los desenlaces. Este es el artículo original, 1985, de Frank Gotch y el doctor Sargent. Estos son los datos en que se basó mucho de la cinética de urea. Este es el trabajo original, y lo que se hizo fue dividir a los pacientes en 4 grupos. En la duración de la diálisis, los primeros 2 grupos tenían 4 horas y media de diálisis, los siguientes 2 grupos tenían un poco más de 3 horas, pero también los dividieron considerando el nitrógeno ureico en la medición de la media semana, y verán este grupo 71, este 73, diferenciados por la duración de la diálisis, este grupo 104 contra 109, diferenciados por la duración de la diálisis, y el tiempo promedio considerando el área bajo la curva del boom.
Hubo diferencia significativa en el tiempo, hubo diferencia no significativa en las concentraciones de urea y hubo interacción también. Los resultados en la duración, en esa época todavía era muy corta la supervivencia de los pacientes, quedó muy claro que los grupos 1 y 3, que eran los que tenían menores concentraciones de nitrógeno ureico, eran los que más sobrevivían y los otros dos descaían muy rápido independientemente del tiempo en diálisis. Esto fue el nacimiento del KTB. El trabajo que aparece aquí fue capitaneado por el doctor Sargent, aquí todavía no aparecía el doctor Frank Gotch, pero con estos datos y otros adicionales, el doctor Frank Gotch construyó toda la infraestructura matemática para entender el KTB. Como ven, no era fácil enfrentar esta decisión de pensar en una modificación en cuanto al tamaño, a la forma de medir la diálisis, estamos hablando en este caso todavía de hemodiálisis, pero era contundente los datos de supervivencia del paciente contra el tiempo en diálisis y la concentración media de nitrógeno ureico. Poco tiempo después se introdujo también ya el concepto de KTB en la diálisis peritoneal, simplemente por analogía, pensando, equivocadamente lo sabemos ahora, que hemodiálisis es lo mismo que diálisis peritoneal. Los conceptos son diferentes, las implicaciones clínicas son diferentes, pero hubo dos trabajos que marcaron la pauta. Uno de estos fue de Mallorca, un estudio longitudinal donde se establecieron los efectos de los valores de adecuación en índices como la nutrición y la mortalidad. Pero uno de los trabajos que más incidió en reforzar el concepto del KTB fue el CANUSA, que ya se refirió el doctor Ramos a esto, y en un estudio sin intervención se estableció que el KTB total, es decir, el KTB peritoneal más el KTB renal, eran una sumatoria que influía muy significativamente en la supervivencia de los pacientes. Esto reforzó el entusiasmo de todo el mundo y todos hicimos la analogía de que más diálisis era mejor para el paciente, sin mucha base. Para 1998 se empezaron los trabajos preliminares para el diseño de ADMEX y de HEMO. El objetivo era hacer un ensayo clínico controlado para ver el efecto de la remoción de moléculas pequeñas y en el caso de HEMO también de moléculas medias en los desenlaces duros, que son los que importan en medicina, como son la mortalidad y la comorbilidad. Y así empezó ADMEX. Pasamos casi un año en el diseño del estudio, muchas reuniones, muchas discusiones, no todas amigables, pero al final de cuentas el trabajo salió. Y esto fue lo que se hizo, este es el diseño del estudio que ha sido realmente lo que ha impactado. Los resultados son de cambio, pero el trabajo que hay detrás fue enorme en el sentido de tener la población basal, hacer una aleatorización justa y tener la separación adecuada de los grupos del grupo control y el grupo de intervención. Estos son los datos basales, todos pacientes, la mitad eran más o menos incidentes, la otra mitad eran prevalentes, y los desenlaces primarios pues fue la mortalidad, los secundarios, los que aparecen aquí, y el seguimiento mínimo fue de 2 años a partir de la inclusión del último paciente. El diseño, como lo mencionó el doctor Ramos también, fue duramente criticado. Todos los que estamos en áreas de investigación sabemos que a los editores no les gusta aceptar trabajos de primera intención, pero con ADMEX fue realmente un exceso. Nos mandaron a 5 vueltas, con 5 equipos diferentes de revisores. Fue un desgaste emocional tremendo, porque además había que ir a ver al doctor Gotch para explicarle que todo lo que había hecho de cinética de urea
realmente no impactaba en la calidad de vida. Eso era una situación verdaderamente complicada, pero en fin, quienes criticaban más duro eran los que decían que pues se trataba de un estudio abierto, pero pues ¿cómo había manera de cegarlo? No había manera de cegar este estudio. Que se trataba de población mexicana, bueno, en muchos lados no nos quieren mucho, sobre todo al norte, pero al final de cuentas pues no hay tanta diferencia en la biología de los mexicanos y el resto del mundo. Que eran prevalentes e incidentes, a todos les hubiera gustado tener solo pacientes incidentes, pero para este tamaño de muestra no es un asunto sencillo. Se pensó que se habían excluido por diseño a los pacientes transportadores bajos, en el supuesto caso de que los transportadores bajos se habían muerto antes de llegar a DMEX, lo cual nadie tampoco había demostrado, pero era un temor de que probablemente los transportadores altos se habían muerto antes del diseño del estudio y por eso estaban subrepresentados. Otro dato que también causó algo de molestia fue que explícitamente en el diseño se excluyeron los pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero aquí no teníamos alternativa, no podíamos tener pacientes con insuficiencia cardíaca porque simplemente íbamos a aumentar el volumen de las soluciones de diálisis, lo cual pudiera modificar el confort de los pacientes, por un lado, pero por otro también esto podría impedir correctamente la remoción del líquido. Tampoco había información al respecto. Y esto fue el diseño final, esto fue la logística de ADMEX. Hubo un comité de conducción al que ya se refirió el doctor Ramos, pero como todos los grandes estudios multicéntricos tiene que participar muchísima gente. Los comités de ética que no nos dejaban tampoco avanzar muy rápido en el supuesto caso de que aumentar el volumen de líquido de diálisis iba a producir más hernias, y efectivamente tuvimos un susto tremendo cuando el primer paciente, que fue un paciente de la ciudad de Guadalajara, al día siguiente de que empezó el tratamiento con volumen aumentado, nos informaron de que el paciente se había eventrado. Esto que vemos ahora aquí pues está en el anecdotario, un poco el glamour del festejo de la ADMEX, pero lo cierto es que en ese momento fue un drama que teníamos que decidir en el comité. El paciente se había eventrado por efecto del volumen o se había eventrado por efecto de alguna complicación quirúrgica. Finalmente, el grupo de enfermería, ahora está aquí la enfermera, nuestra jefa Mari Ventura, que en ese momento se multiplicó para irse a Guadalajara en el primer avión después de que recibimos la noticia, y se pudo comprobar que no, el paciente sí efectivamente se había adentrado, porque después de que iniciaron el tratamiento con diálisis se dieron cuenta de que tenía una hernia, abrieron al paciente, le corrigieron la hernia, pero creo que no lo cerraron muy bien, y el paciente finalmente salió del apuro y nosotros también, y el estudio siguió adelante. Pero también había una serie de asuntos extras, como el laboratorio centralizado, que probablemente fue el costo más alto de ADMEX. Transportar muestras desde ciudades tan distantes como Tijuana o Ciudad Juárez, o desde el sur, desde Mérida, a la Ciudad de México, solo para estar seguros de que estábamos usando la misma tecnología para medir urea y creatinina y poder prescribir a los pacientes en menos de 24 horas, sí representó un problema muy serio. Pero en fin, teníamos aquí nuestro grupo de monitores que nos resolvían los problemas, pero en los hospitales siempre hubo gente comprometida. Aquí en confianza ya puedo decir que sí, el estudio tuvo un sesgo tremendo porque todos los participantes eran como toda la gente que estamos aquí reunidos, creyentes de la diálisis peritoneal, comprometidos con la calidad del tratamiento, y eso es un sesgo porque estamos usando lo mejor que tenemos. Este es el grupo que participó, ya lo describió brevemente Alfonso Ramos. Yo sí encontré las otras fotos, no favorecen mucho, pero sí las encontré. Y estos son los resultados. Los resultados sí se ve muy claramente cómo hubo una diferencia
importante en el caso de la depuración de creatinina, subió muy significativamente, y el KTB de urea peritoneal subió muy significativamente, y desde luego pues el KTB total. En ese momento no sabíamos que había que diferenciarlo del total de solo el peritoneal. Y este es el desarrollo del KTB a lo largo del tiempo. Como pueden ver, la diferencia se sostuvo a lo largo de todo el periodo de estudio. Es decir, la maniobra funcionó. Los resultados, cualesquiera que estos fueran, tenían que aceptarse. Esa es la parte que nos costó más trabajo de convencer a los revisores internacionales. Y esta gráfica fue la que casi nadie creía que iba a ocurrir. La cero diferencia entre el grupo control y el grupo de intervención. Pero ADEMEC sí permitió diferenciar muy claramente lo que es el efecto peritoneal y lo que es el efecto renal. Aquí 1, 1, 1 quiere decir que el riesgo es neutro en incrementar la dosis de diálisis. Y aquí la diferencia es significativa, significativa, significativa. Le hace Canusa, el estudio de Rocco, y ADEMEX, todos iguales. Realmente lo que impactaba en la supervivencia del paciente era la función renal residual. ¿Y qué pasó? No hubo diferencia en mortalidad, pues íbamos a buscar si hubo diferencia en las hospitalizaciones, ninguna diferencia. Hubo en días de hospital, tampoco hubo diferencia, es decir, le buscáramos, por donde le buscáramos, no había diferencia. Pero la validez externa sí se mantuvo. ¿Por qué razón? Porque la mortalidad, en cuanto a causas de mortalidad, no fue diferente entre los dos grupos, excepto en 2 puntos: insuficiencia cardíaca congestiva y problemas relacionados con síndrome urémico. ¿Cómo explicar esto? A lo largo de la presentación voy a hacer algún comentario al respecto. Pero ¿qué pasó con ADEMEX? ¿Cómo lo recibió la comunidad? La comunidad tomó actitudes realmente dramáticas en el sentido de: tenemos un nuevo resultado, tenemos un nuevo juguete, hay que usarlo, hay que promoverlo, hay que ventilarlo. Y uno de los líderes más importantes de opinión en el área de diálisis peritoneal se permitió hacer esta editorial en una de las revistas más importantes de la nefrología, sobre todo en Europa, el nacimiento y la caída del concepto de KTB. Y aquí era claro lo que pensaba el doctor Crediet en ese momento, pero no era el único. En los Estados Unidos, una de las líderes de opinión más importantes, la doctora Beth Piraino, dijo: bueno, ya no tengo que preocuparme por el KTB, tengo que pensar en mi paciente, si el paciente está bien, si vive bien, si está bien nutrido, si no se me complica. Eso es lo importante, esa es la mejor adecuación de diálisis. No me importa si alcanzo o no los valores de KTB que me dicen que debo tener. Pero ¿cuál fue el impacto efectivo? El impacto efectivo fue en las propuestas de los nuevos criterios de adecuación. ¿Cuáles son esos nuevos criterios de adecuación? Pues todavía no llegan, seguimos buscándolos. Llamo su atención sobre este estudio, es importante que vean la fecha, 2017, y la propuesta de todo este grupo que pertenece a la Sociedad de Nefrología, estableció esta meta: el uso de medidas multidimensionales de adecuación de diálisis, moviéndonos desde la cinética de moléculas pequeñas. 2017. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto tiempo en cambiar el concepto de adecuación de diálisis? Pues simplemente porque no tenemos otro mejor. No hemos comprendido bien a bien cuál es el síndrome urémico, y de todas las partes del síndrome urémico todavía no nos queda claro cuáles son los factores que producen más daño.
los que producen más mortalidad. Lo que sigue, como en todos lados, es elucubración. De esa misma publicación aparecen estos datos, evidencia pues desde luego que si el potasio se eleva, el paciente se muere y se muere rápido, no es necesario entrar en muchos asuntos de adecuación de diálisis. Y otros datos mucho menos sistematizados como son el autorreporte de síntomas, esto es calidad de vida. La evidencia va desde aquí hasta acá, pero en medio hay algunos aspectos que son fundamentales. La preservación de la función renal residual, el daño cardiovascular y la ultrafiltración y el control del volumen extracelular. ¿Cuáles son las estrategias? Esto está pensado para hemodiálisis y desde luego es incrementar las dosis de diálisis a través de las horas, a través de las frecuencias, pero lo más importante, darle al paciente las ventajas de una terapia domiciliaria cómoda, calidad de vida y preservación de la función renal residual. Las metas de tratamiento pues son las únicas que realmente importan en medicina clínica, optimizar la calidad de vida y optimizar la supervivencia. ¿Cuáles son estas dimensiones o multidimensiones que habrá que considerar? El volumen extracelular, la ultrafiltración, en pocas palabras, el riesgo cardiovascular, que ya estos dos aspectos se han tratado en estas mismas sesiones, algunos aspectos bioquímicos que no quedan tan claros, de metabolismo mineral y de calidad de vida. ¿Por qué el volumen extracelular? Cuando se han analizado los riesgos de tener una expansión de volumen extracelular, pues las evidencias son contundentes por alguna razón que todavía no nos queda muy claro. Los pacientes en diálisis peritoneal son más susceptibles a tener expansión del volumen extracelular. Es decir, son pacientes que están sobrehidratados, pero no sobrehidratados en términos globales, sino que tienen edema intracelular también. Este es un aspecto que no se ha explorado adecuadamente, pero si revisamos la literatura de los años 70, vemos que hay un Wabin-like factor que tiene que ver con el incremento de sodio intracelular y que seguramente, como lo mencionó el doctor Simon Davis hace unos minutos, las mediciones del volumen intracelular son muy erráticas, con bioimpedancia, con medidas de dilución, pero lo más importante es que se nos olvidó que hay otros parámetros de adecuación que ya se han medido en tiempo atrás. En resumen, todos estos estudios lo que dicen es que en diálisis peritoneal el riesgo de tener expansión extracelular es más alto que en hemodiálisis y por una razón todavía menos conocida, los pacientes diabéticos todavía expresan una mayor concentración de agua. Esta interacción de todos estos fenómenos tiene que ver esencialmente con mortalidad, ya sea cardiovascular o de cualquier causa. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Pues algunas son muy directas, como pacientes que ya llegan con insuficiencia cardíaca, pacientes que ya llegan con inflamación y desnutrición, el síndrome de desgaste metabólico, pero los antecedentes también están aquí: una ingesta inadecuada, poco apego al tratamiento, un manejo insuficiente de ultrafiltración, una pérdida rápida de la función renal residual y algunas características propias del paciente, que yo ya no estoy tan seguro de que ser transportador alto sea un asunto solo del paciente o de la inflamación subyacente o de otros problemas del paciente que simplemente se reflejan con una mayor permeabilidad. Pero el caso es que esto conduce a expansión del volumen extracelular y aparece una rama adicional que conecta con todo esto. Pero también aparecen aquí otras consecuencias directas de la expansión extracelular, como son el aumento de la presión arterial, la remodelación anormal del ventrículo izquierdo, algunos datos funcionales que todavía no están muy bien comprendidos, como son la disfunción diastólica, pero que es un factor de alto riesgo para la susceptibilidad de complicaciones en estos pacientes. Y las calcificaciones vasculares, todos estos están ligados, pero además hay factores que sí definitivamente no podemos hacer mucho. La edad y el género y la diabetes son datos que ya están ahí.
Pero esta conexión también es muy importante, los síndromes cardiorrenales. Aquí está puesto hacia acá, pero en realidad son bidireccionales. Pero todos estos factores deben tener indicadores, de otra manera no se pueden considerar para evaluar un tratamiento. Y aquí tenemos algunos. Para valorar la ingesta, evaluar la función renal residual, pues tenemos algunas mediciones que se han usado de manera muy sistemática, que es la promedio de la depuración renal de urea y creatinina, la cistatina C, que todavía no queda muy claro si eso está influenciado o no también por la diálisis peritoneal. En expansión extracelular, la impedancia y los factores natriuréticos, que también estos factores natriuréticos y la bioimpedancia están relacionados con otros datos de daño cardiovascular que tienen que medirse además por ecocardiografía, que tienen que medirse con tomografías computadas. En fin, hay muchos marcadores, pero hay que aceptarlo también. El biomarcador debe ser lo suficientemente fuerte para mostrar que está asociado con desenlaces como la mortalidad y las hospitalizaciones, pero debe ser lo suficientemente sensibles para que cualquier intervención se refleje en ese marcador y ese marcador no sea una variable subrogada, que nos esté diciendo realmente si lo que estamos haciendo, bien o mal, se refleja en el biomarcador y eso va a tener una repercusión final en la mortalidad o en la comorbilidad. De la bioimpedancia, bueno, creo que es muy conocido ya las ventajas de la bioimpedancia, una técnica no invasiva, relativamente bien evaluada y confirmada, que nos permite medir el agua corporal total y el agua extracelular. Los factores natriuréticos, que todos sabemos ya que son marcadores dobles. Los factores natriuréticos, sobre todo el ANP, tiene que ver con expansión de volumen extracelular, volumen circulante, y el BNP, que mide tanto la expansión extracelular como también la remodelación anómala del ventrículo izquierdo. Es decir, son marcadores duros. La bioimpedancia, la expansión extracelular, claramente se ha demostrado que está asociada con mortalidad. Lo que no está muy claro es que si reducimos la expansión extracelular, el paciente sobrevive más. Tenemos algunos datos que indican que sí, el uso adecuado de la icodextrina parece ser que sí ayuda. Y en momentos prediálisis está demostrado también que el control de sodio disminuye la velocidad de la pérdida de la función renal residual. ¿Qué sí dijo ADEMEX? Pues por eso traigo a colación el asunto del volumen extracelular y el marcador, el factor natriurético auricular, que se pudo demostrar que independientemente de que el paciente haya estado en el grupo de intervención o en el grupo control, los factores natriuréticos divididos por la mediana, queda muy claro que cualquiera de los dos grupos con factores natriuréticos bajos tenía mejor supervivencia y los altos peor supervivencia. Y aquí tenemos la otra referencia de mortalidad cardiovascular, donde se ve exactamente lo mismo. Es decir, los factores natriuréticos nos hablan de mortalidad de cualquier causa, pero muy específicamente de mortalidad cardiovascular. Pero está asociado con el control del volumen, es decir, con la remoción de líquido, remoción total de líquido, y aquí la diferencia se hizo con un límite de corte de 750 mililitros en total, y se pudo establecer que independientemente del grupo control o del grupo de intervención, la ultrafiltración estaba relacionada. Es decir, hay datos suficientes como para decir que de manera directa o indirecta el control de volumen extracelular tiene importancia. Pero también han surgido nuevos marcadores. Este es otro dato importante de la disfunción diastólica. Roberto Pecoa publicó hace no mucho una revisión excelente de disfunción diastólica y se pudo establecer cómo la disfunción diastólica también es un predictor de muerte. El problema es de dónde viene la disfunción diastólica. Recientemente también ahora se ha establecido que la insuficiencia renal es una enfermedad sistémica profibrótica. ¿Cuál es el link, cuál es la unión entre la insuficiencia renal y la fibrosis? Pues esto es un buen candidato.
las hormonas tiroideas. ¿Por qué las hormonas tiroideas? Las hormonas tiroideas han sido marginalmente vistas en su importancia, pero lo cierto es que desde el punto de vista biológico, un sujeto, humano o no humano, sometido a un trauma persistente o inflamación de baja intensidad crónica, tienen disminución de las hormonas tiroideas, y esas hormonas tiroideas, entre otras cosas, la caída ayuda a acelerar el proceso de fibrosis. ¿Cómo? Disminuyendo la actividad de las enzimas que tienen que ver con colagenasa, pero al mismo tiempo acelerando la síntesis de colágeno. Y estos son los datos. Los pacientes con disfunción diastólica extrema son los que tienen más datos relacionados con modificaciones geométricas del ventrículo, tienen que ver con más inflamación y tienen que ver con la presencia de estos dos fenómenos. En los análisis multivariados se puede ver cómo la caída de T3 está significativamente asociada con este fenómeno. Pero hay que entenderlo bien. Puede que este sea un epifenómeno, puede que sea solamente un eslabón de la cadena, pero todavía no encontramos el principio ni tampoco el final de la cadena. ¿Y cómo es que el volumen extracelular aumentado produce tanta inflamación, tanto daño? Pues esta es una interpretación de cómo el edema extracelular y el edema intracelular también modifican la estructura de las uniones densas intestinales, y cómo las alteraciones de la microflora, de la microbiota, producen translocación de estas toxinas bacterianas, que está demostrado, sobre todo el paracresil sulfato y el indoxil sulfato, tienen acción cardiotóxica directa y están incrementadas en forma proporcional a la caída de la función renal. Pero también este punto es importante: los marcadores de inflamación y de daño miocárdico están asociados con la pérdida acelerada de la función renal residual. En este trabajo, ya el resumen del análisis multivariado, se puede ver cómo el NT-proBNP está significativamente asociado con la pérdida acelerada de la función renal residual, igual que marcadores de inflamación como la interleucina 6, igual que la proteína C reactiva, y muy importantemente con la albúmina. Se nos ha olvidado que la albúmina es probablemente el biomarcador más importante que tenemos en medicina. Ya sea la albúmina sérica, sea la microalbuminuria, son dos fenómenos que están estrictamente asociados con mortalidad y con pérdida de la función renal residual. Recientemente se ha puesto énfasis en algunas moléculas que pertenecen al metabolismo mineral, erróneamente del metabolismo mineral, porque en realidad tienen que ver con funciones metabólicas, tienen que ver con daño cardiovascular, como es la osteoprotegerina. La osteoprotegerina es una molécula que interviene tanto en problemas de metabolismo mineral, pero de los vasos, de la calcificación, pero también tiene que ver con inflamación y tiene que ver con enfermedad ósea metabólica. Y la razón es clara: todo esto que está aquí tiene que ver con la liberación de osteoprotegerina en muy diferentes tejidos: tejido adiposo, en células dendríticas, en el músculo, en las células musculares, en los osteoblastos. Es decir, parece ser un marcador genérico sistémico, hasta ahora mal entendido. Y aquí se ve los efectos de la elevación de la osteoprotegerina en la supervivencia postinfarto. Pero también, este es otro estudio derivado de ADMEX, no con los mismos pacientes, pero con el mismo concepto, en donde se pudo demostrar cómo la osteoprotegerina permanece elevada y asociada con la calcificación cardiovascular a lo largo de toda la evolución de los pacientes. Ahora sabemos que tiene incluso más poder predictivo que la misma calcificación cardiovascular. Lo interesante es que la osteoprotegerina también está relacionada con la expansión extracelular. Este es un trabajo recientemente publicado en donde se pudo establecer en sujetos sanos normotensos
cómo la carga de sal incrementa los niveles de osteoprotegerina. ¿Cómo están correlacionados? Todavía no se sabe, pero el hecho es que parece ser que es uno de los buenos biomarcadores. ¿Qué otros biomarcadores encontramos en el ADMEX? Lo mencionaba yo, la albúmina, la tasa de proteica, la ultrafiltración peritoneal y sobre todo el volumen urinario. La calidad de vida fue muy clara, se asoció con mortalidad, pero en sí misma no tiene un efecto directo, es decir, la calidad de vida es un reflejo del estado general del paciente, como ya se señaló en otras presentaciones hoy. Bien, ¿qué podemos decir de las consecuencias de ADMEX? Creo que ADMEX nos movió y nos dijo, no se les olvide que son médicos, no se les olvide que los biomarcadores son una guía. El KTB, la adecuación de la diálisis, es algo que no entendemos todavía bien, es algo que probablemente en el futuro podamos darle valor numérico, pero por el momento parece ser que la evaluación de la calidad de la diálisis peritoneal es esencialmente cualitativa y el instrumento para medirla es el tiempo del médico sobre el paciente. Muchas gracias.